Estás escuchando Futuros Desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor Distopías, y esto es Futuros Desiertos. Buenos tiempos, a ti que escuchas Futuros Desiertos. En esta ocasión especial tenemos una invitada cósmica, lo cual me pone tremendamente contento. Y adelante, Bone. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Es cognoscible el ser? No. Pues estoy muy contenta de estar aquí viajando en los tiempos. Soy Bone Lara, escritora y afortunada amiga del profesor Distopías. Estoy muy emocionado. Bienvenida. Y bienvenidas y bienvenidos a quienes están del otro lado de los tiempos. ¿Y cómo ves, Bone? ¿Qué te parece el estudio de Futuros Desiertos? Acá bien retro el rollo, paletita cálida. ¿No tienes mucho calor? Padrísimo estar aquí. Sí, es todo un sueño hecho realidad en un punto incierto en el Pacífico. Y pues ¿qué más? A darle. Claro, y me imagino que también tendremos como invitados a unos cuantos coyotitos por ahí. Sí, seguro que sí. Comencemos entonces. Bueno, ¿de qué va a tratar la transmisión del día de hoy? No lo tenemos muy claro y creo que eso está bastante chido y está interesante. Pero lo que comentábamos cuando acordamos esta transmisión y fue tu propuesta central, pues fue la ciencia ficción que nos hizo soñar. Y caray, me pusiste a pensar bastante con esta propuesta, porque ¿a qué tipo de sueños nos ha llevado la ciencia ficción? Y creo que un buen punto de partida sería comenzar por cómo comenzaste tú o cómo conociste tú la ciencia ficción, cuál fue tu historia de entrada o tus historias de entrada, así como con las drogas de entrada. Creo que las personas también tenemos una historia de entrada para este género o estos géneros que comparten muchas cosas muy interesantes. Pues sí, yo creo que la entrada que tuve fue sin duda la televisión. Antes que cualquier cualquier otro medio fue la televisión sin duda, porque en la literatura creo que entré muy tarde, tampoco he leído todo lo que quisiera, bueno, de ese género y de todos, siempre estoy como en deuda. Pero también mucho tiene que ver porque la persona que me inició la lectura pues fue mi madre y ella pues no tenía ningún interés en la ciencia ficción, entonces llegué ahí por otros caminos, pero pues sí, sin duda la televisión es la que me hizo como preguntarme que todo eso se podía imaginar, ¿no? Creo que es como la espinita que te deja ciertos, pues, no sé, como ciertos productos culturales que te ponen a pensar y te ponen, pues como decíamos, a soñar de una forma distinta. O sea, una cosa es como
en casa pues nosotros no teníamos cable, no teníamos nada, era la tele abierta, normal y plana de los 80. Entonces lo que te comentaba cuando planeábamos esta transmisión, precisamente de la serie esta de Invasión Extraterrestre, ¿no? Que yo me acuerdo que la veía, la verdad es que recuerdo muy poco y hasta ya más grande la volví a retomar de qué se trataba, pero me acuerdo de estar ahí pendiente siempre a que saliera el capítulo nuevo, porque luego además sacaban un capítulo y no sé si yo tenía que esperar seguramente una semana para ver uno nuevo, y era así como la hora imperdible de estar ahí frente a la televisión, porque bueno, pues ya saben, 80 y ayer todo era así, tenía como toda esta carga de que lo perdiste y te lo perdiste, quién sabe si para siempre, ¿no? Entonces había como esta expectativa de estar cachando los nuevos capítulos. Y después una película que es la que te comentaba de Enemigo Mío. Ajá. Es una película que pasaban muy noche y la pasaban seguido, Canal 5. Entonces fue así como muy sorprendente. Sé que esa película tiene así como su propio público de culto, porque es una película pues muy extraña. Además, ya de pronto parece más vieja de lo que es, pero creo que a mí tengo como una conexión con ella, porque precisamente fue cuando dije, o sea, extraterrestres y como una cosa pues que no se veía en ningún otro lado, ¿no? Yo creo que ese también es otro acercamiento que tiene la ciencia ficción, que te hace pensar cosas que están fuera de pues de cualquier realidad, ¿no? Más allá de lo que podemos ver comúnmente, no sé. Y que, vaya, estos dos productos, esta serie y esta película que mencionas, comparten el hecho de que se centran justamente en qué onda con los extraterrestres y qué pasa Sí. cuando se da un contacto. Dices que no te acuerdas tanto de la serie, pero sí te acuerdas de la película. ¿La película más o menos de qué va? Se trata de un humano y de un extraterrestre que se encuentran, y al principio son como, pues son enemigos como tales, pero por cuestiones de su convivencia que tienen, tienen que hacerse aliados. Entonces es como pues este gran paradigma de enfrentarse con una vida totalmente distinta, pero al mismo tiempo que tiene pues no sé, alma o ser, no sé, es cognoscible el ser que tiene sus sí. ¿Y qué tanta empatía podemos desarrollar hacia una entidad que percibimos como diferente? Que también es un tema súper recurrente en la ciencia ficción. Pero, sí. No sé, estaba leyendo también sobre esta serie de Invasión Extraterrestre, que se hizo un remake también hace algunos años. Y me llama la atención este tema recurrente de la metáfora no tan metáfora del conflicto Guerra Fría. Siempre está como que presente, sobre todo en esta ciencia ficción ochentera, ¿no? Sí, también hice mi tarea y me puse a leerla, porque sí recordaba muchas cosas, pero me sorprendió mucho saber también que fue una serie que realmente marcó la diferencia entre lo que se hacía en televisión en ese tiempo. Recordemos que también en esos años mucho de lo que se hacía tenía también, había muchos títulos de fantasía, que también eso es otro tema que por ahí tú hablabas. Había mucha producción sobre eso, de todo, ¿no? Desde series, películas y esto. Pero se me hizo muy grato saber que es una serie que realmente sí marcó como un antes y un después de cómo se hacían se trataban estos temas,
Y además que es una serie realmente muy pequeña, o sea, tiene un par de, creo que una primera entrega de 2 capítulos que son largos, y una temporada como tal. También eran otras formas de hacer la televisión en la que no se alargaba tanto las historias. Me gustó mucho leer acerca de todas estas peripecias que tenían que hacer a propósito de hacer pues atractiva la serie, y que, por ejemplo, para emular los rayos láser, tenían que hacer muchísimo trabajo de postproducción, porque pues bueno, porque eran otras tecnologías, eran otros mundos, y entonces, como no tenían tantísimo presupuesto, dijeron, no, a ver, aquí no pueden estar aventando láser todo el mundo, nada más los extraterrestres. Entonces los humanos tenían que enfrentarse a ellos de otras maneras. Incluso hay un capítulo que cuando lo leí me acordé mucho de algunas cosas que vi, que los atacaban más bien los repelían con espejos, porque como los extraterrestres tenían como rasgos de reptiles, entonces les lastimaban los ojos a los extraterrestres de esa manera. Entonces, como incluso se vuelve muy profundo la forma en la cómo se enfrentan, ¿no? Los humanos como con herramientas pues así hasta como inocentes, como cándidas, y los otros con sus rayos láser, así, muy sorprendente eso, ¿no? Y me gustó mucho eso también que comentas sobre que está basado precisamente en un relato sobre la Guerra Fría y sobre una ucronía que tiene que ver con si hubieran ganado los nazis la guerra, ¿no? En muy buena medida, digo, no pretendo generalizar, pero ciertamente muchísimas obras de ciencia ficción parten de esta pregunta de qué pasaría si o qué hubiera pasado si, y es donde nos pone a consideración de la propia realidad. Pero ahorita que mencionabas también la fantasía, ahorita me gustaría que regresáramos a la ciencia ficción, pero ya que lo mencionabas, la ficción o la fantasía, ¿qué diferencias narrativas sustanciales encuentras en estos dos géneros que pueden ser bastante convergentes entre sí? Sí, yo creo que en parte es como, en un sentido muy romántico, también es como esta idea de lo que nos tiene aquí hablando, que es esto de soñar, ¿no? Salir de la realidad plana y hacer posibles otros mundos, otros seres vivientes que no tengan nada que ver con los humanos. Y sí, ciertamente tienen una convergencia muy curiosa, y yo creo que ahí podría ser como que tal vez la fantasía pues alude a cuestiones que como una especie de, pues así es magia, ¿no? Tú lo decías por ahí en alguno de los episodios, es magia y ya, o sea, no vamos a resolver esta situación. Y tal vez es que encuentro que la ciencia ficción como tal luego pareciera como si, no sé, como que tiene un sustento, no quiero decir propiamente científico, porque realmente hay cosas que también rayan en esta, como que en esta línea que va más allá de lo científico, pero creo que es algo que alcanza la probabilidad, ¿no? Y que saltando tal vez un poco más a las narrativas contemporáneas, ahorita me surge la idea de que tal vez desde el recurso de los multiversos, que es bastante utilizado actualmente, ya la frontera se vuelve mucho más difusa, porque ahorita pues te sacas un multiverso de la manga con un Deus Ex Machina y listo, tienes una narrativa bastante congruente para un marco de ciencia ficción, entre comillas, pero que tiene muchísimos elementos de ficción. Por ejemplo, en la transmisión anterior mencionaba un poco esta serie de Dirk Gently, basada en la novela de Douglas Adams, y que la segunda temporada es tremendamente ficción, y que no sabe mal, al contrario, sí. Es como que va. Yo sí lo pondría en la categoría de ciencia ficción, pero pues hay como que un marco teórico, digamos, detrás para que
sea más fácil esa suspensión de la incredulidad, por lo menos así lo he experimentado yo. Ok, interesante. Regresamos entonces a nuestras infancias, a tu infancia. Entonces tuviste este primer contacto con esta serie, con estas películas. ¿Tú qué me imaginabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué mundos posibles vislumbrabas en tu propia realidad o en tu realidad inmediata, digamos? Sí, pues bueno, era un poco difícil de manejar también porque, pues acordémonos que esta invasión extraterrestre no es amistosa, es una invasión como tal, y además los extraterrestres comían humanos, entonces eso era una cosa que me volaba la mente, de que se ponía en la mesa eso de que hubiera seres capaces de hacer daño a los humanos, y que además nos superen, ¿no? Creo que eso es como también una especie de algo que se repite, de que los seres que visiten la Tierra sean superiores a los humanos y no se logre un acuerdo, y precisamente por esta lucha de estas cuestiones de poder, pues obviamente no podría haber, no sé, como un acuerdo de paz o algo así. Es como que tendemos a pensar o a que va a haber una lucha de poderes en la que precisamente los humanos no saldrán muy bien librados, ¿no? ¿Acaso estás diciendo que las historias de interacciones armónicas o de alienígenas indiferentes no venden? No, sí. Pero es que fíjate, además, por ejemplo, esa serie, ahora ya lo leí, eso sí lo leí, lo refresqué, que decía que ponía en entredicho el uso de los recursos que los humanos habían hecho. Así como, a ver, ustedes ya tuvieron su oportunidad, la desaprovecharon, le hicieron pedazos su planeta, entonces nosotros lo vamos a tener y ustedes son nuestros recursos. Entonces es como esa gran problemática de que los humanos no han hecho su chamba de cuidar su propio entorno, ¿no? Entonces Me surge un poco la idea, no sé qué tan acertado esté, respecto a que la ciencia ficción más de mitad del siglo XX, a la que responde justamente lo que se produjo en los 80s, va más por la supervivencia de los alienígenas como gente, de que ese es el riesgo fundamental, en contraste con la ciencia ficción de alienígenas hostiles más actual, que es de alienígenas explotadores, que van a establecer una relación de dominación. No sé qué tan acertado esté, pero pues igual responde a esta cuestión de los tiempos, de cómo estamos entendiendo las relaciones de poder, lo que mencionabas. Y no sé, pienso en algunas ideas de Carl Sagan, sobre todo del libro El mundo y sus demonios, no, si mal no recuerdo. Y bueno, esta visión también en muy buena medida, no lo sé tú, a mí me parece bastante arrogante por parte de nosotros los humanos, ¿no? ¿Qué tan importantes somos para que vengan los extraterrestres a estarnos observando continuamente? Justamente lo que te comentaba que plantea Sagan es que, a ver, si hasta nosotros los humanos tenemos, para los 80s ya tenemos tecnología para clonar, entonces ¿por qué los extraterrestres tienen tanto afán de venir a abducir humanos y ponerlos a tener relaciones sexuales o a tener relaciones sexuales con ellos, cuando si lo que quieren es tener individuos que explotar, pues qué tan fácil es clonarlos si tienen la tecnología para viajar interestelarmente? Entonces, no lo sé, este ensayo está buenísimo, justamente se llama Extraterrestres, en el libro El mundo y sus demonios, y sí. cuestiona estas concepciones también bastante recurrentes en la ciencia ficción. Otra película que también sí marcó un montón, pues yo creo que a un montón de niños también fue precisamente E.T., ¿no? Y esta cosa de que siempre querías encontrarlo en un jardín inexistente, porque las casas esas
gringas no existen acá, o no, al menos no donde yo vivía, y era como, qué ganas de encontrar en el jardín a un extraterrestre, ¿no? Y además con todo este halo que tenía, ¿no? Y pues, como quiera que sea, pues no deja de ser un ícono de los 80, de la ciencia ficción, pues de este soñar, de estos encuentros, ¿no? Ahora bien, retomando un poco la ficción, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos a la ficción más amplia durante tu infancia o que hayan sido relevantes o parteaguas en tu vida en general? Sí, pues yo creo que le habíamos estado dando vueltas a lo del Volver al Futuro, pero es que sin duda es una referencia así como... Uno son los cazafantasmas, que eso sí recuerdo cuando los vi en el cine, revelando mi edad, pero fue una cosa que me pareció fantástica, porque además ahí precisamente pone en la línea la base científica, ¿no? Porque está como esta cosa de lo paranormal, que es, ay, bueno, pues ya, fantasmas y tal, ¿no? Pero lo pone en una cuestión, en un panorama científico. A mí eso me encantó, fui soy súper fan. Creo que eso fue antes de cualquier otra cosa que me hizo precisamente tener esta idea del científico incomprendido, yo decía, no, pues yo quiero, a mí me gusta eso, ¿no? Me abrió como otro panorama. Uy, ¿con qué personaje te identificabas más de los cazafantasmas? Esa es pregunta de test psicológico de revista Cosmopolita, ¿no? Más bien revista, ¿qué revista sería? Ay, pues es que mira, en realidad con todos me gustaban un montón, pero porque a mí Bill Murray, siempre desde ahí yo decía, soñaba con Bill Murray. pero sin duda Egon era pues mi favorito por muchas cosas, precisamente por esto que te digo de la cuestión científica, del ñoño, del incomprendido, pero que además era el que tenía razón, pues, ¿sabes? Los otros luego también tenían como, pues, esta cosa de, como por ejemplo el personaje de Bill Murray, pues era así encantador, y era seductor, y era fanfarrón, y además hacía trampa, o sea, era como que él se lo permitía, ¿no? Y el otro, pues no, o sea, el otro era así como... el ñoño, ¿no? Vaya, la construcción de personajes, a pesar de que súper estereotipada, pero súper funcional y súper, funcionó y al grado de que marcó un hito. Y algo que aprendimos ciertamente es no cruzar los rayos. Así es, totalmente. ¿Y el tuyo? A ver, vamos a ahora publicar el test. Es obvio que coincidimos, Egon. Caray, no me acordaba cuando estuve pensando previo a la transmisión cuáles eran estas historias de entrada, justamente. No me acordaba que los cazafantasmas, y que tuve justamente el monito de Egon, la figura de acción. Wow. Yo todavía lo tengo, el vinilo de los cazafantasmas. Además está padrísimo porque tiene el logo del fantasma que está en el encerrado. El vinilo lo tiene impreso, entonces era así como wow, no lo podía creer cuando lo vi. Y es inevitable no bailar y cantar con inevitable, sí, porque además tenía una funda de transparente, entonces no tenía como tal, no era una portada, sino que el mismo disco era como lo que vestía todo el mismo disco. Entonces eso era una cosa padrísima. El primero. Oye, y no sé, ¿cuándo fue la última vez que viste alguna de las películas de los cazafantasmas? Ay, pues, ¿qué será?
recuerdo que vi la primera no hace tanto con mis hijas, precisamente por, pues, hacerlos soñar. Claro. Pero me emocioné como siempre, descubrí muchas cosas que no había visto porque pues tenía muchísimo tiempo que no la veía. Y eso está bien padre porque también eso pasa un montón, ¿no? Que no solamente con las cuestiones de ciencia ficción, sino precisamente con esas cualquier película o serie que nos haya hecho soñar, puede pasar las dos cosas, o que te vuelva a encantar y veas un montón de cosas, o que luego digas, bueno, estaba bien para sus tiempos, ¿no? Pero está bien padre cuando te das cuenta de otras cosas, es chido. Claro, y es justo a lo que iba con esta pregunta, que ya respondiste parcialmente. ¿Sientes que ha envejecido bien esa trilogía? Pues sí, o sea, creo que ha envejecido bastante bien. Además, creo también que es de esas grandes películas en las que nos ha dejado un montón de escenas que se siguen repitiendo y que se siguen referencias que se siguen retomando, porque pues sí, la verdad que se volvió pues así como un referente cultural en muchos sentidos, ¿no? Y yo decía que en algunos casos me hace un poco de ruido el personaje de Bill Murray, precisamente por esta cosa de que es pues así súper seductor y paternalista y ayuda a la chava al principio, ¿no? Que le ayuda para conquistarla y todas esas cosas, pero bueno, eso es una cosa mía y nada más, pero sí creo que no por nada se ha intentado volver a hacer además del remake que hicieron con puras chavas, pues la secuela esta que se va a estrenar, ¿no? No por nada, porque sigue siendo como un referente. Claro, y bueno, más allá de que vivamos en la época de los refritos continuos y de la explotación de la nostalgia. Pues aprovechando que estamos en la época y para seguir con esto de las historias de entrada, ¿qué onda con Volver al Futuro? ¿Para ti es referente? ¿Ha envejecido bien? ¿Tú cómo la sientes? ¿Qué opinión tienes? Sí, pues es que Volver al Futuro es una cosa muy especial para mí porque es de esas películas que además de que te llegan a gustar, son como películas que llegan en momentos que siempre recuerdas como buenos, ¿no? Como hay como ciertos títulos que a lo mejor no tanto por la película como tal o el producto como tal, sino como todo lo que está alrededor, y creo que me pasa mucho con esas películas. Y algo que a mí me sorprendió mucho fue darme cuenta que nunca la había visto en inglés hasta mucho tiempo después. Uy, ahora que lo dices, no sé si yo la he visto en inglés. Sí, porque porque me acuerdo mucho que nos recién habíamos comprado hace muchos años, compramos un DVD y un amigo nos prestó la trilogía que tenía. El DVD y la trilogía era así como wow, ¿no? Además de que era un dineral. La extendida con todo y ajá, comentarios del director. Era otra cosa, ¿no? Y recuerdo que cuando la puse, pues normal, o sea, yo la puse normal y la iba a poner subtítulos, y me di cuenta de que nunca la había visto en inglés. Y fue bien sorprendente, porque además me encantó verla en inglés, porque además, pues, obviamente, pues, tiene otras cosas también. Pero amo mucho la versión en español que hay aquí de español mexicano. Me encanta y me gusta verlas en los dos. Casi nunca veo cosas, o sea, si las puedo ver con subtítulos mejor, casi nunca lo veo con dobladas, pero me encantó mucho verlas así en los dos idiomas, y también es como esta, pues yo creo que es como un tema precisamente que mueve un montón la imaginación humana, ¿no?
los viajes en el tiempo es como una cosa que siempre se ha querido así, ¿no? Doctor, vengo del futuro. Llegué hasta aquí en una máquina del tiempo que usted inventó. Necesito que me ayude a volver al año 1985. Sí, tengo sentimientos encontrados con Volver al Futuro y con Star Wars, porque a fin de cuentas, en términos de franquicias, pues la neta son las que fueron pues mi puerta de entrada a la ciencia ficción. Y caray, voy a sonar que le estoy dando patadas al pesebre, y tal vez así sea, porque pues siempre me voy a estar quejando de Star Wars y también un poco de Volver al Futuro, porque creo que es, ¿cómo lo planteo? No sé, una narrativa un tanto repetitiva y paradojas que caen en lugares comunes. Esta cuestión de la paradoja temporal, que es el principal riesgo que se experimenta, y que siento que en muchos sentidos, y esto pues obviamente es mi apreciación personal, además de los lugares comunes en los que pueda caer, que obviamente pues es un producto que sirve justamente para acercar a las personas al tema de los viajes en el tiempo. Eso me parece súper loable, pero que en muchas ocasiones cae en los sketches muy similares a los del Chavo del Ocho. Sketches repetitivos, muchas veces basados en los golpes, en la ofensa al otro, en las cuestiones sexistas, y es donde considero que tal vez no ha envejecido del todo bien, por lo menos no bajo mi gusto. Que digo, mi gusto no tiene que ser el de otras personas, y que ciertamente las reminiscencias, o más bien los recuerdos o las respuestas emocionales que me despiertan, las voces en español, el Doc de Marty y así, es inevitable llevarme a ese lugar feliz. Sí. Entonces, sí, es bien ambivalente. ¿Qué fue lo que dije? El condensador de flux. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. Y claro, eso despertó tremendamente la curiosidad que actualmente tengo por justamente las narrativas de los viajes en el tiempo, que no voy a evitar, más bien, no puedo evitar la recomendación otra vez de Todos Ustedes Zombies, que es un cuento cortito de Robert Heinlein que condensa uno de las mejores historias de viajes en el tiempo, a mi juicio, que se hayan escrito. Y en 16 páginas. Entonces, sí, es una gran puerta de entrada Volver al Futuro. Y que también hay quienes critican sobre todo la parte 3, y para mí la parte 3 es la mejor, porque es en el oeste, entonces es como que, sí, todos los elementos que me gustan. Oye, pero además, fíjate, luego también hay una especie de como un papel de erudición de la ciencia ficción, que a veces eso yo creo que es como lo que pasa también, lo digo así como una analogía, como lo que pasa con los fans de Björk, que hacen que no te guste Björk. no me gusta porque claro, me cagan los fans de Björk. Es como un poco eso también, ¿no? Como que se vuelve tan mainstream que luego algo se vuelve así tan grande que luego los eruditos de la ciencia, no, pero es que esto no está científicamente, y sí, o sea, sí es verdad, pero también es verdad que hay creo que hay momentos para todos, y también es bien válido tener en el corazoncito películas que nos hicieron soñar, ¿no? Aunque como dices, sí, cae en ciertas cosas, no me gusta cómo envejece, no me gusta tal cosa, eso está bien y está padre, pero no se puede tampoco como quitarle este valor que nos da o que nos dio, precisamente porque dices,
llegó en un momento en el que a lo mejor me abrió la puerta a otras ideas, que luego ya me fui por ese caminito, encontré joyas, ¿no? Y a lo mejor mucho mejor hechas, a lo mejor con una perspectiva pues mucho más sorprendente, pero sin duda la entrada fue algo así, ¿no? Entonces a mí no me gusta mucho cuando se desdeñan este tipo de cosas, que dicen, bueno, pues sí, pero eso no, sí es ciencia ficción, pero de la que le gusta a todos, y pues eso es lo que tiene, eso estaba bien, ¿no? Sí, terriblemente pues muchos nos volvemos viejos agrios en ese sentido y denostamos, ciertamente. Entonces es buen recordatorio que hay de todo para toda la banda. Sí, y eso está chido. Justo esto también tiene que ver con los temas que has tocado aquí en el podcast, ¿no? Porque sí abres, por ejemplo, con una super obra de la ciencia ficción como Dune, pero también vas a otras cosas, porque se están haciendo otras cosas también bien padres, como la ciencia ficción contemporánea, que está siendo también de mucho interés para las escritoras. Eso está bien padre y es muy sorprendente, porque precisamente son voces que no se escuchaban y que sí estuvimos siguiendo a los grandes de ciencia ficción, y está padrísimo, pero pues también podemos abrir el abanico, ¿no? Si algo tiene la ciencia ficción es precisamente que tiene pues esa cosa ahí de que no somos únicos y detergentes, ¿verdad? Como algún fulano exacto. por ahí diría. En ese sentido, qué chido que abordes este tema, porque vaya, ¿qué experiencias has tenido justamente con autoras en la ciencia ficción? ¿Y cuáles son las temáticas que encuentras satisfactorias en lo que has llegado a leer? Como siempre, tengo una gran deuda con las lecturas, pero sí, me parece que también algo que ha sido muy revelador, no solamente en el área de la ciencia ficción, sino también en la literatura en general y en el ensayo, que a mí es lo que más me gusta leer y lo que más me gusta escribir, es precisamente las autoras que no son de la academia blanca, vamos a llamarlo de esa manera, y todo el resto de las autoras me han sorprendido muchísimo, precisamente por esta cuestión de que las narrativas simplemente no las hemos escuchado, tal vez por la deuda histórica que hay, cultural, además con las mujeres particularmente, ¿no? Pero me parece muy sorprendente que se hagan, no sé cómo decirlo, como que en general la literatura de las mujeres me da una visión que no encuentro en otros lados, pues. O sea, digamos, es natural y estoy diciendo tal vez algo obvio, pero me refiero a que hablan desde una perspectiva muy sorprendente y también que ha sido poco escuchado, ¿no? Y luego de pronto también encuentras literatura de mujeres de hace mucho tiempo, o sea, de décadas atrás, no solamente contemporáneas, y te das cuenta de que pues tal vez que se ha leído poco, que le tenemos una deuda con esas autoras, ¿no? Que dices, no manches, eso se estaba escribiendo en este tiempo, y es bien padre pues acercarse con esa capacidad de asombro que luego muchas veces se nos acaba porque leemos una y otra vez las mismas narrativas, ¿no? Me llama la atención ahorita que mencionas todo este tema respecto al género y pues lo dominado que ha sido el género por los hombres, y que obviamente eso también se observa en los videojuegos, en la industria de los videojuegos, que pues también la industria de los videojuegos está en muy buena medida dirigida a los hombres, por lo menos en concepto, y que se piensa pues las navecitas o los balazos pues nada más es para que lo jueguen los hombres. Bueno, pues no necesariamente. Y algo que me llamó la atención de justamente Nora Jemisin, esta autora de La ciudad que nos unió,
es que ella trabajó como guionista en una saga de videojuegos que a mí me encanta, que es Mass Effect. Y que trabajó en el guión de un videojuego y dijo, ¿saben qué? No lo vuelvo a hacer, no me gustó, tienen que cambiar muchísimo las cosas en la industria para que vuelva a participar, porque está canijo que nuestras voces se escuchen y pues las decisiones siempre las toman los machines. Y caray, pues, ¿qué estamos haciendo los viejos agrios para evitar que eso suceda? Sí, sí, como te decía también, creo fielmente que tenemos como... Pues sí, es que sí es una especie de deuda, porque en muchos sentidos y en muchos géneros también se ha optado por estas narrativas y por estos autores. Simplemente en varias ocasiones hemos hablado así con otros grupos y talleres y estas cosas que hago, precisamente de las amplias plumas que hay de autores en el canon literario. Simplemente, o sea, en el canon literario está, la gran mayoría son hombres y eso es lo que se lee, y está bien que se lea porque no deja de ser muchas obras que son pues realmente importantes, no solamente históricos, sino como tal, como arte, pues como literatura. Pero sí, siempre no deja de ser sorprendente las voces de las mujeres, ¿no? Eso a mí se me hace bien importante. Por esa línea, ahorita mencionabas, tú te inclinas mucho más al ensayo y acabas de escribir una novela que está en proceso de concurso y eso está bien chido. Pero, ¿has pensado escribir ciencia ficción? Nunca lo he pensado porque me he sentido me siento un poco incapaz por la cuestión de que, no sé, es como una traba tal vez como que tengo como autora, porque pienso que no se me ocurre nada nuevo. como que no sé, como que no se me ocurre nada nuevo. Es como, ahí es donde siempre topo. Pero me encantaría, pues se me haría padre que en algún momento pudiera ocurrirse algo que diera para eso. Sí, me gustaría. Sí, me gustaría. Y vaya, entiendo que es algo súper agobiante eso de no se me ocurre nada nuevo, ya todo está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, pero ¿qué tal otros soles? Pero... Sí, pero además es que fíjate que me agarras muy en curva porque creo que esa cosa siempre está, ¿no? Ese miedo que no se te ocurra nada nuevo, pues en realidad puede pasar en cualquier cosa, ¿no? que escribas, cualquier cosa que te propongas escribir. Es como el síndrome previo a la página en blanco, ¿no? Sí, exacto, que es como que el paso que tienes que dar ahí. Pero, ¿sabes? No sé, no me he animado. Precisamente hay un grupo que me encanta de mujeres que escriben, que se llama Especulativas, no sé si lo conoces. Estas chavas están haciendo cosas bien padres y yo las sigo con mucho fervor porque he leído varios de los cuentos que salen de sus talleres y pues están bien interesantes a partir de esto que digo, ¿no? Desde la visión, desde los ojos de personas de las que no se ha leído, a través de las que no se ha leído las realidades o estos mundos posibles, ¿no? Y se me hace bien padre. Y aquí me surgen dos preguntas. No sé cuál plantear primero. Una es, ¿cuáles son los temas que estas chicas están desarrollando? Y la otra pregunta es, ¿a ti qué tema te gustaría explorar en caso de que llegases a escribir ciencia ficción? Pues, los cuentos que yo he leído, y justo para hacer el comercial completo, están... Dale. Sacaron recientemente una antología de ellas, en formato electrónico, lo están vendiendo, apóyenlas, y ella...
pero de los que han publicado por ahí, que yo he leído, a mí me sorprenden mucho los que tienen que ver con el cuerpo de la mujer como tal, como centro de estas especulaciones, ¿no? De esto que sucede. Precisamente el tema en sí del cuerpo de la mujer en la literatura, pues hay una larga deuda porque el cuerpo de la mujer y el erotismo de la mujer y todo lo que tiene que ver con los procesos de las mujeres ha estado escrito por hombres. Entonces el hecho de que lo escriban mujeres es una cosa bien sorprendente, súper bonita, súper crudo y fuerte también. Tiene todos estos matices que lo hacen muy rico. Entonces eso además con las plumas y la imaginación de estas mujeres, pues está bien padre. Y a mí eso es lo que más me sorprende, que mucho tiene que ver de los que yo he leído que me han gustado mucho, tiene que ver precisamente con esta lectura del cuerpo de la mujer. Y a mí me gustaría escribir. Yo tengo un tema que siempre he tenido por ahí como trabajando en segundo plano, que es sobre la ciudad, el ente de la ciudad. A mí siempre me ha gustado mucho. De hecho, voy a confesar que una vez escribí un cuento que luego dije, eso podría ser como una cosa de ciencia ficción, pero lo escribí así en cuaderno y todo, como en la prehistoria, y lo perdí, por eso ya no lo escribo porque pierdo cosas, pero recuerdo que lo escribí y tenía que ver precisamente con la desaparición de las ciudades. En algún momento se dieron cuenta que las ciudades lo único que traía era problemas. Entonces como por ahí iba el tema, y siempre el tema de la ciudad siempre me ha encantado, me gusta mucho, se me hace fascinante la forma en la que las ciudades se construyen, se destruyen, conviven, y más que vivirla, sobrevives a ella. Es como todo estas cosas, esos temas son los que me gustaría escribir. Me imagino que la ciudad que nos unió está en lista de espera. Leí lo que me dijiste de la introducción y ya estoy ahí bien pendiente. Que esa introducción es el cuento La ciudad que nació grandiosa, que está contenida en la compilación con el mismo nombre, La ciudad que nació grandiosa y otros cuentos, si mal no recuerdo. Déjame corroborar nada más para no echar mentiras. Sí, está súper interesante, me gusta mucho. Sí, es La ciudad que nació grandiosa y otros cuentos. Ampliamente recomendado, muy probablemente en una próxima transmisión. Oye, te quería comentar sobre esto que decías de lo que escribió del libro de El mundo y sus demonios. Me quedé con la espina y no la solté. Me gusta mucho esta lectura que propone Carl Sagan sobre la imagen de los extraterrestres. Precisamente porque dice que los extraterrestres no fueron extraterrestres hasta que hubo en el imaginario colectivo un extraterrestre. Antes eran demonios, antes eran ángeles, antes eran, no sé, apariciones, otras cosas, dioses, otras cosas. Pero hasta que en el imaginario colectivo hubo un extraterrestre, entonces todo el mundo empezó a replicar la idea de que eran de tal o cual forma, ¿no? Sí, todos tenemos una imagen estereotipada de los extraterrestres, y entonces es como no sé cómo se llama esta falacia, porque siempre olvido todos los nombres de las falacias, pero bueno, el chiste es que dice que el supuesto argumento de que ¿cómo es posible que todo el mundo diga que son iguales los extraterrestres? Es decir, con ojos grandes y hacia los lados y un poco reptilianos y todo eso. ¿Cómo es posible que a lo largo del planeta la gente diga eso? Y pues por lo mismo, es como un argumento que se alimenta a sí mismo, ¿no? Y que en realidad no tiene ningún sustento, pues. Y es el antropocentrismo cómodo, sin duda. Justo,
empecé a revisar esta serie que se acaba de estrenar en Netflix, que se llama OVNIs, Proyectos de Alto Secreto Desclasificados, y que aborda en muy buena medida este tema, cómo es que a partir de la Segunda Guerra Mundial surge en el imaginario de la humanidad esta idea del extraterrestre antropocéntrico y que se afianza, digamos, porque obviamente ya estaba en la literatura desde antes la idea pues, de la vida en otros planetas, pero tal vez un poco difuso y se afianza con esta onda de Roswell, con el Área 51, con esta necesidad también de un enemigo extraplanetario para tratar de alguna manera de equilibrar la tensión que estábamos experimentando en el planeta en ese momento, pero que, y aquí viene un spoiler de la próxima transmisión, en el Hacedor de Estrellas, Olaf Stapledon justamente pues amplía desde la década de los 30, amplía el imaginario de extraterrestres más allá de la figura de demonios y más allá pues, de estas narrativas más volcadas hacia lo religioso que hacia pues algo más plausible, o la xenobiología, de cómo es que sí sería plausible la vida en otros planetas, que también ya lo mencionaba tanto Frank Herbert en Dune, como también indirectamente Douglas Adams, que cuál sería el profundo cambio que experimentaría la religión a partir del contacto con otras especies o del simple viaje interestelar, de viajar en el espacio, y cómo es que eso impacta en la manera en la que experimentamos nuestra espiritualidad. Que caray, esto lo voy a mantener. Creo que las experiencias a las que nos puede abrir la ciencia ficción son profundamente espirituales, porque nos llevan a contactar con las esencias más, ¿cómo decirlo? Pues sí, más profundas, valga la redundancia, de nuestra propia existencia y la realidad en general. Entonces, no sé, ojalá nos pueda tocar vivir en alguna era de contacto o la era del contacto extraterrestre para ver cómo es que cambian las religiones a partir de eso y cómo cambia nuestra espiritualidad como especie en general. Sí, está bien interesante esto que comentas y también recuerdo mucho sobre, precisamente volviendo otra vez a Carl Sagan, que él en varias ocasiones retomaba esto de que la ciencia luego se toma como este monolito que no tiene nada que ver con ningún tema que tenga que ver con espiritualidad, y es muy al contrario. Creo que la espiritualidad vista desde la ciencia es bien, bien interesante, que precisamente, aunque no seas religioso, pues sentir esa conexión de la espiritualidad que la ciencia propone, ¿no? Claro, y no sé, justo al estar pensando en las temáticas respecto a esta transmisión, pues es inevitable abordar el tema de las distopías. Y no lo sé, ¿tú cuál crees que sea la función de las narrativas distópicas actuales? Que hay para tirar para arriba. Bueno, por una parte tenemos las religiones y las experiencias espirituales, que muchas veces las vinculamos al sentido de trascendencia y pues que hay algo más allá y tal vez hasta la cognoscibilidad del ser. Pero lo cierto es que también en las últimas décadas, tal vez las últimas 2 o hasta 3 décadas, pues se han vuelto súper más frecuentes las narrativas distópicas. Entonces, pues es un lugar necesario al que tenemos que llegar. ¿Cuál es la función que observas en las narrativas distópicas? ¿Por qué las tenemos y por qué han sido tan recurrentes o son tan comunes actualmente? Yo creo que tiene mucho que ver, que es llevar al extremo esta pregunta de ¿y qué tal si?
¿no? ¿Qué tal si no hubiera un tope en las... que no hubiera los topes que existen? Aunque bueno, hemos visto que luego se rompen y pues simplemente hablando de los gobiernos, pues sí, hay estos gobiernos que son totalitarios, pero no dejan de ser fascinantes, yo creo. En mi forma de ver es porque nos permite imaginar ese dominio sobre el otro. Yo creo que es como una cosa que muchas veces también me gusta y me fascina mucho esta cosa de que a quien no le gustaría tener poder sobre las otras personas. Quien diga que no es verdad. O sea, como desde saber lo que está pensando alguien hasta tener la voluntad de que alguien más haga lo que tú digas, ¿no? Es como creo que de ahí es como una especie de pulsión de todas estas narrativas, de decir, ¿qué tal que no hubiera leyes y que hubiera otras y que permitiera que unos hicieran tal cosa, o que se escribieran reglas, o que hubiera reglas en las que todo esto que hemos construido con un montón de dolor y guerras y un montón de cosas, no existiera, ¿no? Y se hicieran otras cosas. Y luego también pienso, ahorita que me preguntabas esto, pienso por ejemplo en lo que dice Margaret Atwood, que del cuento de la criada, que ella dice que muchos le dicen pues que eso es pues una ficción especulativa, ¿no? Pero ella dice que ella no escribió nada que haya sucedido, solo que lo puso en un solo lugar. Entonces está bien impresionante, ¿no? de decir, bueno, claro, los excesos precisamente del poder sobre el otro han existido a lo largo de la historia, solo que ella los condensó en una sola cosa y le dio, en una sola historia, y le dio un hilo conductor, ¿no? Entonces yo pienso que un poco va por eso, por ese sentido, y por esta exacerbación del qué pasaría si pasara esto, ¿no? Si destruyéramos esta institución que se llama, no sé, familia para siempre, ¿no? O los derechos humanos, no, ya olvídenlo, o sea, todos van a hacer esto, ¿no? Es como algo por ahí. Y pues bueno, también un poco esta especie como de moda que hay, o que se siente, pues también es porque pues como que no deja de llamar la atención, ¿no? A mí lo que me sorprende es que haya tantas distopías que son protagonizadas por adolescentes. Eso no me gusta. Se ha puesto bastante de moda. ¿A qué crees que se deba? Pues no sé, o sea, así como vieja amargada, puedo pensar que es porque es el grueso de la población que consume esas mismas películas o series o sagas y todo esto, ¿no? No sé, la verdad no creo que tampoco sea como el fin de la cultura o algo así, simplemente es como un momento, ¿no? Y precisamente de este pico de estas distopías, pues podemos encontrar algunas cosas que son bien interesantes, ¿no? Me puedo poner un poco fatalista de que se están dirigiendo a los adolescentes porque es a quienes les va a tocar vivir estas distopías y no lo sé. Pero tú también dinos, porque tú eres el meritito profesor. Creo que una de las funciones es esta paradójica esperanza que pueden suscitar estas narrativas. Justo claro. Lo que estabas comentando de que ver el contraste entonces las cosas pueden estar mejor o no están tan peor. Y eso genera también un alivio bastante satisfactorio. Por otra parte, por ejemplo, tú y yo somos super fans de The Walking Dead.
Y algo que me gusta mucho de las narrativas de zombies y particularmente de Walking Dead, que me parece muy bien, una narrativa muy bien elaborada, es que deposita el foco en las problemáticas sociales, justamente en el hecho de que el peligro fundamental somos los propios humanos, no es la muerte, no es algún riesgo externo como extraterrestres o un virus. Es más, me encanta que en The Walking Dead no se dice que es el patógeno porque no hace falta, porque el riesgo es otro. Entonces, y lo vemos actualmente en la pandemia, justamente el riesgo es el comportamiento de otras personas. Y caray, es donde, por más que de pronto me quiero salir pues de la visión obviamente limitada que tengo en mi formación, pues me termino volcando a este análisis de lo psicológico, mal que bien, y pues no puedo salir de ahí, por lo menos en primera instancia. Pero no lo sé, es buena pregunta. ¿Y qué más pueden tener las distopías que sean tan atractivas? Es que pensé ahorita en esto de también esta ilusión de que luego también hemos visto, porque pues justo con la pandemia, como que tú bien lo recuerdas, creo que hemos estado viviendo qué tal si el mundo se paraliza, ¿no? ¿Qué tal si sucede tal cosa? Lo hemos estado viendo, y vemos que no es la ficción, no estamos lejos de ella, y además, como siempre, la superamos en un montón de cosas, ¿no? Porque claro, creo que si se escribieran muchas de las historias que se han escrito en la vida real, dirías, no, eso está muy what if, o sea, y no la creeríamos, ¿no? Es como, siempre nos supera. No quiero repetir la frase esa hecha, pero que es muy cierta, de que lo que sucede luego nos supera totalmente la ficción. Pero sí es justo esta situación de qué pasaría si se rompieran estas estructuras de la vida normal, de la vida que siempre llevábamos, ¿no? O qué pasaría si la ciudad se detiene y ves. Yo recuerdo mucho sorprenderme que hasta muchos decían también cuando compartían estas imágenes de las ciudades solas, estas tomas de dron y todo de las ciudades con 1 o 2 carros pasando, y tú dices, ya llegamos justo donde habíamos soñado. ¿Es esto lo que quería? Finalmente lo lograron. ¿Y ahora qué? Ajá, ¿y qué más sigue, no? Exacto. Porque además, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado que ves los mapas estos de los semáforos y de cómo está el panorama de la pandemia en estos momentos, y dices, yo he visto esos mapas del virus que corre al mundo y que está cooptando al mundo en las películas y más películas y más películas y series, y se está pasando. Es como bien sorprendente, ¿no? Es como no, mejor ya no quiero. tiempo. Y justamente esto me lleva a otra pregunta, porque estamos dejando en el tintero una serie muy importante que no podíamos no mencionarla, Doctor Who, que precisamente el encanto que yo encuentro en su narrativa, de que es una de las series que me ha roto la cabeza tremendamente y que me ha hecho soñar muchísimo, y que le agradezco tanto y que me ha formado justamente, es que nos da como que este recurso narrativo de, puedo ir de entrada por salida, tanto a una distopía como a una utopía, como a cualquier momento del tiempo y del espacio. Y es donde te planteo una pregunta ya para ir cerrando. Ante la posibilidad de desplazarte en el tiempo, ¿hacia cuándo irías? Híjole. Ay, no sé. Yo creo que mejor al futuro. A un futuro en donde es que mira, lo pienso, y a mí me gustaría, no sé,
ver algunas cosas, pero no dejo de pensarme como una mujer que viaja en el tiempo. Entonces a las mujeres antes ni ahora nos ha ido muy bien, entonces a mí me da mucho, siempre entro en esta, a lo mejor lo estoy súper pensando de más y todo, pero es bien curioso que que esta realidad me alcance, que mi propia realidad me alcance a esta fantasía, ¿no? Pero bueno, si no tuviera que pensar en esas cosas, creo que iría a... Ay, no sé. ¿Qué te parece si queda pendiente la pregunta? Sí. O mientras lo pensamos, ¿qué es lo que tú has encontrado en Doctor Who? Ay, híjole, no, es que también ahorita que tú también estabas diciendo eso, me justo pensaba esta montaña de cosas que te da Doctor Who, ¿no? Es como es muy profunda, es súper divertida, o sea, tiene como un montón de cosas y creo que a mí me ha dejado precisamente esta sensación de la espiritualidad que hablábamos, de la ciencia como tal. A mí me ha conectado mucho con este tema, precisamente por esta cuestión del tiempo, como humano, cómo vivo el tiempo, cómo lo experimento, qué pasaría si no tuviera preocupación por eso, ¿no? O se pudiera viajar y conocer otras cosas sin tener que leerlas, por ejemplo, sino vivirlas. Entonces eso sería como bien interesante. Pero a mí me ha conectado mucho con eso. Y bueno, también he llorado y me he reído y no sé, es como una montaña de cosas que me encanta. Y también me gusta mucho haberla compartido este proceso mío, porque ya la vi no hace mucho, y estarlo compartiendo contigo me gustó un montón, porque precisamente estas alucines que dan luego de pronto algunos episodios así muy que te llegan y que te sorprenden, o que lloras y despides, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Que te conectan. Yo creo que por eso es tan sorprendente, ¿no? Y que creo que también una de las premisas que me encanta de Doctor Who, al igual que lo que hace Adams, es pues, que tampoco se trata de tomarse la vida demasiado en serio, y que es la actitud central del doctor, aunque sea un doctor renegón y viejo agrio como 13, pero nada se toma demasiado en serio. Sí, fíjate que Adams me encanta precisamente por esta situación de la propia irreverencia que pone en un montón de temas, ¿no? Como que dice, sí, pues sí, pero ¿qué tal si hacemos esta otra cosa, no? Sí, la Tierra, ajá, bueno, pues nos estorba para hacer una autopista. O sea, es como todo se relativiza así como, ya, vámonos. sin muchas complicaciones. Y bueno, también esa ligereza, no necesariamente la ligereza es sinónimo de poca profundidad, ¿no? Y creo que eso es lo que llega un montón. Al contrario, como que hace más atractiva esta reflexión y más accesible para pues el público en general. Sí, más allá de los viejos agrios. Pues para ir cerrando, Bone, no sé, ¿te gustaría a manera de conclusión compartir algo adicional? Pues me gustaría compartir que este tema, estos temas, sin duda nos hacen reflexionar un montón de cosas y también compartir un montón de cosas. Y las reflexiones que yo he encontrado no son cebollazos, pero de verdad las reflexiones que he encontrado en tu podcast son bien padres, bien sorprendentes,
y pues es una forma bien padre de acercarse también a todo, o sea, a los, como te decía, a los temas, a los libros que tú has reseñado, que luego son así como luego pasa mucho esto, ¿no? Que la ciencia ficción me da risa porque siempre dicen el autor cumbre, y siempre hay como miles de autores cumbres, ¿no? pero que no te has cerrado como a ese nicho, a esa cosa No, de... porque me queda clarísimo que el autor cumbre es Asimov. Por eso no lo hemos tocado. Así es. No, pero me refiero a que creo que sí está bien claro que que hay un canon, y eso no se puede borrar como tal, como desea de la literatura en general, pero el abrir esas puertas a nuevas obras, a nuevas plumas, a nuevas formas de ver la ciencia ficción está bien padre, y creo que es con la reflexión que me quedo un montón también, tanto del podcast como de del consumo que yo hago, ¿no? De todo, no solamente de la ciencia ficción, sino también de la literatura en general y del arte en general, que hay, pues sí, qué bueno que haya un canon y que se escribió y todo, pero también hay una puerta bien grande y abierta, ¿no? Para conocerlo, y creo que la ciencia ficción nos acerca un montón a todas estas cosas. Sin duda. Y te agradezco muchísimo, me halaga muchísimo tu apreciación respecto a lo que estamos haciendo, y pues yo estoy encantado de que estés aquí en esta primera transmisión con invitada. El gusto es mío, yo de verdad estoy muy halagada que me hayas invitado. Y te agradezco que no hayas presionado ese botón. Me he resistido todo este tiempo. Lo sé, te he visto la cara. Hemos recomendado varias películas, varias series, varios libros, varias obras. Una recomendación más: una película, una serie, un libro. Y un disco, de una vez. Disco, el de Billie Eilish, ya, en este momento. Ya, lo tomemos. Un libro, pues ¿qué podrá ser? Bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, precisamente de Isaac Asimov, que a mí ese librito me llegó así como sin querer, que se llama Con la Tierra nos basta, y tiene una recopilación de cuentos que a mí me encantan. A veces los releo algunos pasajes, porque hay uno que me gusta muchísimo, que habla sobre no me acuerdo el nombre, pero bueno, que habla sobre la venida de Dios. Resulta que Dios existía y llega Dios, y entonces a mí me parece fascinante que escriba a partir de este fenómeno que es esperado por millones de personas, ¿no? Y me gusta un montón. Y ¿qué más? ¿Una película? Híjole, pues es que no pienso en otra más que ir a ver Dune, y en el cine, espero. Sin duda. Uy. Híjole, es que se ve súper bien, ¿no? Uf. Ay, no puedo con la impaciencia. Sí, no, pero también está bien padre. Hay un documental muy interesante sobre precisamente esta historia que hay detrás de la película de Dune, de la película que iba a ser de Alejandro Jodorowsky, donde enseña todo su guión que había hecho, y algunas ¿cómo se llaman? Se me va el nombre, como todas estas screenplay se llaman. Sí, screenplay. Tiene muchas de estas, de todo el trabajo que se hizo, de todo el trabajo gráfico, arte, y la historia pues de él, que es un viejo loco, pero que está bien padre, ¿no? Entonces eso podría recomendarlo para ir abriendo apetito. Tal vez
por más que reniegue de Jodorowsky, desde mi arrogancia de viejo agrio, viejos agrios quejándose de viejos agrios, tal vez el mundo hubiera cambiado totalmente si hubiera hecho esa película. Sin duda. No estaríamos esperándola aquí en medio de la pandemia desde el año pasado, ¿no? Para empezar. Sí, además, yo quiero decir que yo siempre salgo a la defensa de Jodorowsky porque creo que es en realidad, creo que es totalmente un viejo loco que ha hecho lo que ha querido, pues, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí me gusta mucho de él, que es todo lo que tiene que ver con los cómics, que además son impresionantemente hermosos, de una ciencia ficción espiritualosa con misticismo y fantasía y wow. Esa ciencia ficción sudamericana. Sí, no, y además pues todo es los que hizo con Moebius, que son hermosísimos. Ahí va la recomendación, está increíbles. Genial, Bone. Muchísimas gracias. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? No sé, háblanos de cómo contactarte. Sí, muchas gracias. Pues en Twitter casi siempre ahí es donde más ando. Mi arroba es bombonet con doble N o bonelara tal. Y pues casi nada más, porque lo demás lo mantengo más privado y un poco abandonado todo, pero ahí me pueden encontrar. Y ahí pues publico cosas random de la vida, como siempre, como todos, quejas, pero claro, también para eso es Twitter. Exacto. Pero también por ahí comparto mis ensayos y los proyectos que estoy haciendo. Oye, ¿y cuándo vas a empezar? ¿Sí? Y también recomiendo al profesor Distopías de vez en cuando. ¿Y cuándo vas a empezar a hacer TikToks? Híjole, no. Ya me abrí la cuenta, pero no me he animado a hacer nada. En este aspecto querría hacer un último apunte. Está bien interesante la ciencia ficción que se está haciendo en TikTok, ¿verdad? Es que sí, es una cosa bien impresionante. O sea, yo lo abrí precisamente pues creo que lo abrimos por el mismo motivo de que hay fustigados, no puedo decir otra cosa, por un amigo mutuo, por un fulano. Ajá, y realmente me ha sorprendido el contenido que se estaba haciendo. O sea, para mí TikTok yo lo tenía como en otro, pues no sé, pensaba que era otra cosa, pues, o sea, a lo mejor como vieja que soy, pensaba que ya esas cosas son de chavos. Y he estado gratamente sorprendida del contenido, sí. Creo que es mutua esta sorpresa. Sí, pero me rehúso un poco a ser mamá que tiene TikTok, ¿sabes? Por eso no me he animado a hacer nada. Pronto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Bone. Y pues gracias a ti que estás escuchando al otro lado del tiempo. Les recuerdo, la cuenta de Twitter es @futurodesierto. Y pues esta es nuestra 10ª transmisión. Estamos de celebración y pues con una invitada cósmica súper especial, súper agradecido, súper contento de esta charla y súper contento de tenerte aquí y súper contento porque no presionaste ese botón. Muchas gracias. Ahora procederé a apretar el botón. Claro. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Esta danza cósmica de decadencia sin fin y permisos arrebatados nos obliga permanentemente a perdurar. Pero si la dulzura puede ganar, y puede, entonces yo seguiré aquí mañana para felicitarlos ayer, amigos. Paz. El viejo portatartas, hora de aventura.